¿Qué es una solución? Las soluciones químicas consisten en mezclas homogéneas entre un solvente y uno o más solutos. Las soluciones más sencillas son aquellas que se forman por un solo soluto y un solvente. Sin embargo, existen muchos tipos de soluciones que pueden contener cientos de solutos y llegar a ser muy complejas. Por otro lado, las soluciones químicas, también llamadas disoluciones, pueden presentar tres estados de la materia: líquido, sólido y gaseoso. Al mismo tiempo, el soluto y el disolvente también pueden estar en cualquier estado, dando lugar a distintos tipos de soluciones y recordando que se llega a una mezcla homogénea. Algunos ejemplos de las soluciones son el gas carbónico en los refrescos y todas las propiedades: color, sabor, densidad, punto de fusión y ebullición. Depende de las cantidades que pongamos de las diferentes sustancias. Agua salada y café con leche. La diferencia entre los tipos de mezclas son mezcla homogénea y mezcla heterogénea. Entre la mezcla homogénea es una mezcla cuyos componentes están mezclados de forma uniforme, encontrándose en una sola fase. Sus características son: las sustancias que la componen están distribuidas uniformemente. No es posible distinguir sus componentes por separado a simple vista. Se encuentra en una sola fase, estado de la materia. Mantienen la misma composición química a lo largo de toda la solución. A sus componentes en una solución se les conoce como soluto y solvente. Solubilidad. Al mezclar sus componentes, particularmente líquidos, estos son miscibles, solubles. Método de separación: destilación, cristalización, cromatografía, extracción por disolvente, evaporación. Ejemplos: aire, aleaciones como el bronce o el acero, agua mezclada con azúcar o sal de mesa. La mezcla heterogénea es una mezcla en la cual sus elementos no están distribuidos de manera uniforme y presenta al menos dos fases. Sus características son: sus componentes no se encuentran distribuidos de forma uniforme. Es posible distinguir sus componentes a simple vista. Se encuentran en al menos dos fases, estados de la materia. La composición química de sus elementos varía según la región de la mezcla. La solubilidad: sus componentes son inmiscibles entre sí, no son solubles. Métodos de separación: filtración, decantación, sedimentación y centrifugación. Ejemplos: aderezos, vinagre más aceite, ensaladas, mezclas de concreto, cubos de hielo en una bebida. Ejemplo para explicar una mezcla con un soluto y un solvente. Calcula la concentración de masa de una solución que contiene 20 gramos de sal disuelta en 100 gramos de agua. Entonces, vamos a hacer porcentaje de masa, que sería porcentaje m sobre m igual interrogativo, porque es lo que vamos a buscar. Entonces, masa soluto igual serían los 20 gramos de sal. 20 gramos de sal. Masa solvente igual serían los 100 gramos de agua. 100 gramos de agua. Masa solución sería igual los 20 gramos del soluto más los 100 gramos del solvente, que sería igual a 120 gramos. Pasamos a operar con la fórmula porcentaje masa sobre masa, que sería igual 20 gramos del soluto, que sería la sal, que en este caso estamos buscando, pasa a dividir con el total de la solución, que serían los 120 gramos. Gramos con gramos se cancela, esto pasaría a multiplicar por 100. Nos daría un igual de 16,6%. En este caso, el 6 es mayor a 5, entonces lo cual se aproxima a 17%. Lo que podemos decir que cada 100 gramos de la solución, alrededor del 17% sería sal. Factor de conversión. Primer punto. Convierte 5 metros a centímetros utilizando el factor de conversión adecuado. Si tienes 5 metros, lo que se realiza es multiplicar los 5 metros por 100, obteniendo un resultado de 500 centímetros. Punto 2. Convierte 500 mililitros a litros utilizando el factor de conversión adecuado. Para convertir 500 mililitros a litros se debe tener en cuenta que 1 mililitro equivale a 0.001 litro. Procedemos a hacer la operación, que es 500 mililitros por
0.001 litro sobre 1 mililitro. Cancelamos mililitros con mililitros y esto nos da un resultado de 0.5 litros. Punto 3. Convierte 3 kilogramos a gramos utilizando el factor de conversión adecuado. 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. En esta ocasión multiplicaremos 3 gramos por 100 gramos sobre 1 kilogramo. Cancelamos kilogramos y esto nos da el resultado de 3000 gramos. Punto 4. Convierte 25 kilómetros por hora a metros por segundo. En esta operación tenemos que empezar cambiando 25 kilómetros a metros. Como muy bien sabemos, 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Entonces, multiplicamos 25 kilómetros por 1000 metros sobre 1 kilómetro. Cancelamos kilómetros y esto nos da el resultado de 25.000 metros. Pero como el problema nos está pidiendo que cambiemos kilómetros por hora a metros por segundo, entonces debemos cambiar la hora. En este caso, una hora equivale a 3600 segundos. En esta operación colocamos 25.000 metros dividido entre 3600 segundos. Este nos da el resultado de 6.944 mil metros sobre segundos. Punto quinto. Convierte 15 libras a kilogramos. Una libra equivale a 0.4536. En esta operación pondremos 15 libras multiplicado por 0.4536 kilogramos sobre una libra. Cancelamos libras y esto nos da el resultado de 6.8 kilogramos. Clasifica los siguientes compuestos como iónicos, covalentes o metálicos: cloruro de sodio, agua, cobre, dióxido de carbono. Cloruro de sodio es un compuesto iónico. Está formado por el sodio, un metal que pierde un electrón para formar un catión, y el cloro, un no metal que gana un electrón para formar un anión. La fuerza de atracción entre estos dos iones opuestos forman un enlace iónico. H2O es un compuesto covalente. Está compuesto por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, que comparten electrones. Los enlaces entre el oxígeno y los hidrógenos son enlaces covalentes. Cobre es un elemento metálico. No es compuesto porque requiere de otro elemento. Dióxido de carbono es covalente porque el oxígeno tiene 6 electrones y el carbono le cede los 2 necesarios para la regla del octeto. Diferencia entre enlace covalente polar y no polar. El enlace covalente polar ocurre generalmente entre átomos de diferentes elementos no metálicos. El enlace covalente no polar ocurre entre átomos del mismo elemento no metálico. El enlace covalente polar se da entre átomos cuya electronegatividad está entre 0.4 y 1.7. El enlace covalente no polar se da entre átomos cuya electronegatividad es inferior a 0.5. El enlace polar, uno de los átomos, por ser más electronegativo, atrae con más fuerza al electrón compartido. En el enlace no polar, ambos átomos atraen al electrón con la misma fuerza. En el enlace covalente polar se presenta desplazamiento de los electrones hacia el lado más electronegativo del átomo. En el enlace covalente no polar no hay desplazamiento de los electrones porque la atracción es menor. En el enlace covalente polar, los compuestos que presentan este enlace se encuentran frecuentemente en estado gaseoso. En el enlace covalente no polar, los compuestos se pueden encontrar en los 3 estados físicos, que son sólido, líquido y gaseoso. Propiedades de los compuestos con enlace metálico. Los enlaces metálicos tienen propiedades típicas de los metales, como su solidez, su dureza e incluso su maleabilidad y su ductilidad. La buena conducción del calor y de la electricidad de los metales, de hecho, se debe a la disposición particular de los electrones en forma de nube alrededor de los núcleos, lo que permite su movilidad a lo largo y ancho del conjunto. Los átomos unidos mediante enlaces metálicos suelen además organizarse en estructuras hexagonales, cúbicas o de forma geométrica concreta. La única excepción es la del mercurio, que a pesar de ser un metal es líquido a temperatura ambiente y forma de gotas perfectamente redondas y brillantes. Los enlaces metálicos son la base del mundo de los metales, por lo que cualquier elemento metálico puro es perfecto. Ejemplo de ello, es decir, cualquier fragmento puro de plata, de galio, oro, cadmio, hierro, níquel, zinc, cobre, platino, aluminio, titanio, paladio, plomo, iridio o cobalto, siempre que no se encuentre mezclado con otros metales y elementos, se mantendrá unido mediante enlaces metálicos. Punto número 4.
Reacciones químicas. Primero, balancear la siguiente ecuación química Fe más O2 que produce Fe2O3. Primero establecemos todos los coeficientes en 1. 1Fe más 1O2 que es igual a 1Fe2O3. Para cada elemento comprobamos si el número de átomos está equilibrado en ambos lados de la ecuación. Fe no está equilibrado, 1 átomos en reactivos y 2 átomos en productos. Para equilibrar Fe en ambos lados, multiplicamos el coeficiente de Fe por 2, lo cual nos daría 2Fe más 1, O2, igual a 1Fe, 2 o 3. O no está equilibrado, 2 átomos en reactivos y 3 átomos en productos. Para equilibrarlo, O en ambos lados, multiplicamos el coeficiente de O2 por 3 y multiplicamos el coeficiente de Fe2 o 3 por 2, teniendo como resultado 4Fe más 3O2 que 2. Clasifica la reacción anterior como de síntesis, descomposición, combustión o sustitución, dando como resultado a una reacción de síntesis o combinación. Las reacciones de síntesis o combinación ocurren cuando 2 o más reactivos forman un solo producto. Generalmente se libera calor, lo cual se llama reacción exotérmica. También se les conoce como reacciones de adición. La forma general de la ecuación para este tipo de reacciones es el siguiente. A más B sintetiza AP. 3. La ecuación química de la reacción entre ácido sulfúrico H2SO4, hidróxido de calcio CaOH2 es una reacción química entre el ácido sulfúrico H2SO4 y el hidróxido de calcio CaOH2 que se puede representar de la siguiente manera. Ácido sulfúrico más hidróxido de calcio sintetiza sulfato de calcio más agua. En forma de ecuación química balanceada, sería H2SO4 más CaOH2 que produce CaSO4 más 2H2O. En esta reacción, el anión, el ácido, se combina con el catión de la base para formar una sal, lo cual sería sulfato de calcio y agua. La ecuación está balanceada, lo que significa que la cantidad de átomos de cada elemento es igual en ambos lados de la flecha. Les voy a explicar el quinto punto, nomenclatura en química de sustancias inorgánicas. El primer punto es escribir la fórmula química del sulfato de calcio. La fórmula química del sulfato de calcio es CaSO4. Es sulfato de calcio que pertenece a los compuestos del sulfato y su fórmula química es sulfato de calcio dihidratado. Es soluble, su solubilidad. El segundo punto es nombrar el compuesto de CuNO3O2, que significa nitrato de cobre. 2. Nitrato cúbrico o nitrato de cobre es un compuesto químico inorgánico. El tercer punto, escriba la fórmula química del ácido clorhídrico, que es HCl, que es el cloruro de hidrógeno. Es una forma hidratada, es un compuesto químico, es HCl, como lo había dicho, formado por un átomo de cloro y unido por uno de hidrógeno. Me presento, mi nombre es María José Domínguez y explicaré acerca de la notación científica. Es una forma de representar números muy grandes de manera compacta y fácil. Por ejemplo, sería 0,00025 igual a 25x menos 10 a la menos 6. Ahora tenemos operaciones con notación, la multiplicación, donde multiplicamos coeficientes y sumamos exponentes. 3.2 por 10 a la 4 por 2.5 por 10 a la 3. 3.2 por 2.5 igual a 8. 8 por 10 a la 4 más 3 igual a 8 por 10 a la 7. En la división se divide exponentes y se restan exponentes. 6.7 por 10 a la menos 2 dividido entre 2 por 10 a la menos 3. 6.7 por 10 a la menos 2 dividido entre 2 por 10 a la menos 3.
6.7 dividido entre 2 y da un igual de 3,35. 3,35 por 10 a la menos 2 y a la menos 3 sería 3,35 por 10 a la 1. Da un igual de 33.5. Métodos de filtración. Explicar los diferentes procesos de filtración y proporcionar un ejemplo de su aplicación en la separación de una mezcla. Primero, filtros por gravedad. Son los filtros que dependen únicamente de la gravedad y generan presiones de funcionamiento bajas, y por lo tanto, su uso a gran escala es limitado. Por ejemplo, separamos el sulfato de magnesio de una solución orgánica que haya secado por medio de un filtrante utilizando la gravedad. Filtros de presión. Los filtros de presión introducen el producto en el filtro con una presión mayor que la obtenida por la gravedad, como por ejemplo la elaboración de vinos y la fabricación de productos químicos. Filtros por vacío. Es un filtro que se emplea a gran escala y filtra de forma continua. En este tipo de filtro se va retirando los lodos de forma continua, de manera que se puede usar de manera prolongada y se pueden manipular lodos muy concentrados. Ejemplo, se utiliza para purificar el agua o cuando se está haciendo algún tipo de jugo natural. Metafiltro. El metafiltro se usa como colador para partículas gruesas o para eliminar partículas más pequeñas, pero en este caso hay que colocar un facilitador al filtrado sobre los anillos, que será el verdadero medio de filtrado. Ejemplo, cuando se separa la arena. Filtros de cartucho. Consiste en hacer circular mediante presión un fluido por el interior de un portacartucho en el que se encuentran alojados los cartuchos filtrantes. Microfiltración. La microfiltración es un proceso de filtración en donde por medio de un instrumento microporoso, es decir, con membranas muy pequeñas que contienen los sólidos suspendidos de un fluido, el tamaño de poro de la membrana oscila desde 0.1 hasta 1 micras. En microfiltración es un proceso de filtración con un filtro de tamaño micrométrico. Los filtros pueden ser a presión atmosférica o con un recipiente a cierta presión, pero usualmente trabajan a bajas presiones. Esterilización en frío de bebidas y productos farmacéuticos, clarificación de zumos, vino y cerveza, separación de bacterias del agua, como tratamiento previo para la osmosis inversa, separación de aceite y agua. Filtros de cartucho. Consiste en hacer circular mediante presión un fluido por el interior de un portacartucho en el que se encuentran alojados los cartuchos filtrantes. Ejemplo, separa contaminantes de sustancias. Ultrafiltración. Bueno, la última filtración es un proceso que se realiza más al momento de eliminar sólidos de agua, ya que pues se encuentra en un alto grado de bacterias, virus y otro tipo de patógenos o enfermedades. Aquí hay que tener en cuenta algo y es que en el tiempo de filtración se usan como un tratamiento para aguas superficiales, agua de mar, aguas subterráneas y luego eso ya que se pasa a un tratamiento que es la ósmosis inversa. Básicamente esto lo que hace es obviamente es garantizar una alta calidad en lo que se está filtrando. Les voy a explicar sobre la nanofiltración. La nanofiltración es un proceso de filtración por el medio de una membrana nanoporosa que se utiliza en aguas de bajos sólidos disueltos totales. Este proceso de la membrana es controlado por la presión, cuya capacidad para repeler las moléculas iónicas y moleculares. Es una filtración intermedia entre la ultrafiltración y la ósmosis inversa. En esto tenemos tener en cuenta un ejemplo de la eliminación de la lactosa de la leche o la obtención de la cerveza baja en alcohol. Les voy a hablar sobre la ósmosis inversa. Es el proceso mediante el cual se purifica una muestra de agua, eliminando las partículas en suspensión. La tecnología de ósmosis inversa es un tipo de tratamiento físico-químico que copia a la naturaleza para eliminar sus impurezas del agua, haciéndolas pasar a través de unas membranas semipermeables. ¿Para qué nos sirve la ósmosis inversa? Es la purificación del H2O que elimina iones de moléculas y partículas grandes. Se utiliza en las plantas el tratamiento para potabilizar el agua en algunas zonas del mundo. Un ejemplo sobre ósmosis inversa es
es la obtención de agua potable para purificarla y filtrarla. Y la concentración de jugos, frutas, azúcares, café y leche.